Quien cosecha vientos, recoge tempestades y bastante granizo que están recogiendo aquellos trabajadores sinvergüenzas que apoyaron la expropiación y quiebra de su propia empresa desde el resentimiento que caracteriza a los malditos chavistas. Hay otros señores trabajadores que entonces quieren que sus hijos estudien en los mejores colegios y para ellos los mejores colegios son los privados, teniendo un liceo allí bolivariano, una escuela bolivariana, entonces tiene que la empresa pagarle los estudios a su hijo en el colegio que yo diga. ¿Qué es eso, chicos? Eso se llama corrupción, ¿saben? Corrupción. ¿Ah? Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy presentamos la expropiación de la Corporación Venezolana de Guayana y traemos medicina contra el olvido de sus responsables. ¿Cómo unos trabajadores van a dañar su propia empresa? Eso no puede ser. Eso es sabotaje. Es sabotaje. Eso es sabotaje. Eso no se puede tolerar y yo no lo voy a tolerar. Entonces, yo soy trabajador y quiero tener un carro. Porque aquí nos metieron en la cabeza que el que no tenga carro es, no digo la palabra. Acompáñenos a ver cómo él, así es que se gobierna, cantado en cadena nacional con bombos y pancartas, terminó 10 años de revolución socialista después en salario mínimo digno para los trabajadores. Más o menos pues el tema de las empresas, pero yo sí creo realmente que Sidor va a salir adelante. El Sidor va a salir adelante de la mano de los trabajadores, de la mano de la gerencia que tiene un presidente bastante preocupado, el general Justo Noguera, que ahora es presidente de CBG. Desde que llegó se ha estado abocando directamente, metido de cabeza, no en la CBG, sino en las empresas básicas donde debe estar, y yo estoy seguro que en ese lazo que se está formando entre unos y otros, vamos a sacar adelante la... Prepare su mejor vino o whisky para que deguste el momento cuando los sindicalistas malandros que amenazaban compañeros y gerentes con la revolución obrera terminaron con comandantes militares como jefes de planta. Quien critica la presencia de militares en la conducción de empresas del Estado. El militar, en general, ya está en situación de retiro, ¿no? De reserva, ¿no? Como se llama ahora. Pero fue presidente de la CBG. ¿Qué le dice usted a quienes critican la presencia de militares al frente de... Bueno, que los militares, antes de ser militares, somos ciudadanos. Y si tenemos algún tipo de preparación o especialización en alguna área, pero somos válidos precisamente, perfectamente, porque así lo permite la Constitución y todas las leyes venezolanas. Noguera Pietri y Rangel Gómez, me hacen el favor y me sueltan esos minerales robados de una de las empresas más antiguas de la nación antes de que terminen como Tarek El Aizami en Fuerte Tiuna. Hoy, en Pastillas de Memoria, la CBG expropiada y quebrada. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aizami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 millones. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. La empresa siderúrgica de Venezuela fue creada en 1948 bajo la dictadura del eficiente pero malditísimo Marcos Pérez Jiménez.
Cibenza, como también era conocida por sus siglas, tenía como objetivo aprovechar los recursos minerales del río Caroní para fabricar materias primas. En 1950 la empresa comenzó sus operaciones con una capacidad de 20.000 toneladas de cabillas al año. En 1953 tomó parte en la construcción de la central hidroeléctrica Macagua y en 1958 fue traspasada al Instituto Venezolano del Hierro y el Acero. Al norte del río, como sabemos, con la faja industrial minera de Guayana al sur del río. Aquí está la faja minero industrial. Y no solo minero industrial, como lo sabemos, y yo lo venía hablando con el gobernador Rangel Gómez. Rómulo Betancourt creó la Corporación Venezolana de Guayana bajo el Decreto Ejecutivo 430, que transfería los patrimonios y funciones de la empresa siderúrgica de Venezuela y el Instituto de Hierro y Acero a la Corporación Venezolana de Guayana. Con una operatividad envidiable, la corporación fue creciendo poco a poco entre constituciones de empresas. La Siderúrgica del Orinoco, Aluminio del Caroní, Ferrominera Orinoco, Venezolana del Aluminio, Aluminio del Caroní y Aluminio del Orinoco fueron algunas de ellas. La estrategia es unir estas dos áreas, al norte, al sur, al sur, al norte, al norte, al sur, al sur, al norte, al sur, al norte, al norte, al sur, en una sola gran área a la que vamos a llamar el gran eje de desarrollo Orinoco, porque está cruzado de banda a banda por el padre río Orinoco. Todas estas empresas producirían como Dios manda hasta la llegada del chavismo al poder. La Mortadela Galáctica y el Ministerio de Industrias empezaron a cortarle el suministro eléctrico a las empresas en un intento por ocultar la crisis energética creada por la Quinta República. Cuando la corporación ya no produce el mismo aluminio de antes porque tenía hornos eléctricos apagados y celdas de reducción sin energía, empezaron las amenazas de expropiación del chavismo criminal en cadena nacional con aplausos incluidos. Y los gerentes no pueden aceptar eso. Y los gerentes no pueden tener sueldos multimillonarios y flotas de vehículos y apartamentos de lujo. Tienen que empezar dando el ejemplo. Si tienen que andar pata en el suelo, anden pata en el suelo. Si tienen que andar en una bicicleta, agarren su bicicleta. Exijo compromiso de todos y yo me pongo al frente. No voy a permitir yo que colapsen las empresas del aluminio. Pero quiero decirles que estoy revisando número a número los costos de producción, la ineficiencia. La Mortadela terminó expropiando y nacionalizando la Corporación de Guayana a finales de esta década junto a Cerámicas Carabobo, la Electricidad de Caracas y otras empresas. Nunca faltaban los comunistas trasnochados que hacían vida en los sindicatos criminales, donde amenazaban a trabajadores y gerentes por igual con la Revolución Obrera. Resulta que la Revolución Obrera llegó, pero con gerentes militares traídos desde los cuarteles. General, camarada Justo Noguera, vale oro, porque le ha explicado a nuestro país de manera muy sencilla, y para que lo sepa el mundo entero, que Venezuela tiene el mejor hierro y la mejor siderúrgica del mundo. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y le pertenece a la patria gracias a que Chávez la nacionalizó. Y hoy está en manos de la clase obrera. Milagro de la revolución, milagro de Chávez en la tierra. Hay que decirlo una y mil veces. Porque la Cuarta República regaló, yo no digo que privatizó, regaló Sidor, la regaló, y los trabajadores vinieron a ser explotados, burlados, mancillados, y Venezuela empezó a ser saqueada. Y vino Hugo Chávez un día, nuestro comandante infinito, y dijo: basta, ya, Sidor es de Venezuela, Sidor es de la patria. Y se la entregó en guardia y custodia a ustedes, la clase obrera, a nosotros. Justo Noguera fue uno de ellos, famoso por pasarle revista militar en la madrugada a los gerentes chavistas que se quedaron con los cargos, luego de los despidos políticos contra trabajadores opositores.
Pero el cuento solamente se pone peor con el pasar del tiempo, porque cuando el militar maldito fue enviado por sus esbirros superiores a reprimir estudiantes en la capital, los sindicalistas rogaron que lo devolvieran a la jefatura de la corporación. Entre despidos políticos de personal capacitado y gerencia militar a punta de gritos y coñazos, las empresas de la corporación no tardaron en quedar inoperativas. Desde las horas de la mañana de este jueves 30 de marzo, funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción ingresaron a la sede matriz de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, en Altavista, Puerto Ordaz. Horas más tarde salieron del sitio detenidos el presidente de la CVG, Pedro Maldonado, y 5 personas más de su directiva, confirmaron 2 fuentes ligadas a la investigación. Trascendió a través de las redes sociales que los detenidos habrían sido trasladados hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en la ciudad de San Félix, en el estado Bolívar. Pedro Maldonado tenía más de 4 años al frente de la Corporación Venezolana de Guayana, la CVG. Por otro lado, se supo que en el estado Aragua supuestamente habría sido detenido un hombre acusado de ser piloto aéreo de Tarek El Aissami. Tampoco es que la corrupción rampante con contratos y nóminas ayudara mucho con la ya mermada producción. Actualmente quienes aplaudieron la expropiación ruegan por comida. Rangel Gómez y Justo Noguera se hicieron su botín mientras sus subalternos y jalabolas se quedaron en el olvido, sometidos a las mismas vejaciones con las que amenazaban a sus compañeros opositores. Trabajadores de la siderúrgica del Orinoco en Ciudad Guayana, al sur de Venezuela, fueron privados de libertad por tráfico de armas y asociación para delinquir. Tras múltiples denuncias de los trabajadores de la Estatal del Hierro, SIDOR, de presuntas persecuciones y acoso laboral, el pasado viernes 3 de ellos fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional con medida privativa de libertad mientras consignen pruebas que descarten o confirmen su presunta relación con el tráfico de armas y asociación para delinquir en medio de protestas laborales. ¿Por qué tanta persecución con nosotros? En el día de ayer fuimos a acompañar a los compañeros y más de 16 funcionarios del SEBIN sacaron armas largas para decirle a los trabajadores que no tenemos derecho a la libertad sindical. Es ese el problema que está pasando en SIDOR. El compañero Eberto, que fue el compañero que fue a buscarlo el día viernes para una asamblea, le montaron y le atravesaron un camión, le sembraron unos armamentos, porque sabemos que la ley de Dios es la que se impone. Los compañeros nuestros nunca han usado armamento. Varios de los presos políticos que figuran en las listas de las ONGs pertenecen a estos sindicatos sinvergüenzas. Solo que ahora no son los cómplices del victimario, sino solo las víctimas por exigir salarios dignos o indumentaria de protección. El sindicato asegura que la detención se hizo con la finalidad de desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando en esa empresa, cuyos trabajadores protagonizan un conflicto laboral por mejoras, no solo salariales, sino también en los niveles de producción de acero. Y en este momento amedrentar, hacer un acoso totalmente de persecución masiva a toda la familia y al presidente del sindicato de Sutí. Es totalmente una aberración lo que se quiere imponer ahorita dentro del SIDOR con respecto a la convención colectiva. Lo que sí hay una alta preocupación como se está guiando estas grandes luchas que se está dando aquí en SIDOR y en los países y en el país. Bajo esa preocupación aseguran no tener miedo para continuar con su lucha en la que finalmente se vean reivindicados laboralmente. Mientras tanto, realizarán una vigilia para exigir la liberación de sus compañeros y en rechazo a las persecuciones que aseguran ha iniciado el gobierno nacional a través de los organismos de seguridad en contra de los trabajadores que ejerzan protestas de calle. Desde Ciudad Guayana. La Corporación Venezolana de Guayana es un fantasma del comunismo, una estatua viviente de lo que sucede cuando lo que es privado y funciona es expropiado por, alias el pueblo. Así es que se gobierna y se descoñeta a un país.